participación de los padres es clave. Entonces, involúcrese. Trabajando juntos, padres y maestros pueden hacer que este año sea exitoso para cada estudiante en la Florida. Un mensaje de la Florida Education Association. It's working fine now. Mami, Okay, let's go. Thanks to you. Mami, mamá, ¿por qué vamos? Mami. Sus hijos tendrán diferentes necesidades en distintas etapas de sus vidas y estas incluyen el car seat. Sí, el car seat. No todos son iguales. Debes tener el adecuado para su edad, peso y estatura. Los choques de autos son una de las principales causas de muerte en niños de 1 a 13 años. Hay una página web donde encontrarás la información que necesitas, safercar.gov/protegidos. Ahí aprenderás sobre los tipos de asientos, cuándo usar el de cara hacia atrás y cuándo el de cara hacia adelante, cuándo cambiar a un asiento para elevar y cuándo tu hijo puede viajar en el asiento trasero con solo el cinturón de seguridad. Protege el futuro de tu hijo en cada etapa de su vida. Visita safercar.gov/protegidos. safercar.gov/protegidos. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. ¿Dónde está bebé? Sonríe, sonríe. Cariño, el bebé sigue sin sonreír. Quizás no es de los que sonríen tanto. Sí, quizás no sea un bebé muy alegre. Quizás es solo parte de ser niño. Quizás le están creciendo los dientes. Quizás está pasando por una etapa. Quizás tenga autismo. Y seguro podemos hacer algo para ayudar. Quizás es todo lo que necesitas para aprender más sobre el autismo. La ausencia de grandes y alegres sonrisas a los 6 meses es una de las primeras señales. Aprende las demás señales en autismspeaks.org/aprende. Un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council. Esta es la voz 1440, la voz de Orlando, sirviendo a la comunidad. El siguiente programa pagado no representa la opinión de TMB Communications Inc., sus directores ni empleados. Aclaramos que las expresiones vertidas en este programa no representan el sentir de nuestros auspiciadores. Llegó la hora de pensar. ¿De verdad que todo es racismo? De pelear. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo de informarnos. Porque aquí decimos la verdad, no teorías de conspiración. Con ustedes, Manny Mulet, en una hora para la derecha. Comienza ya. Good afternoon in the afternoon. Cebollaz in the house. Hey. Good afternoon por la tarde. Buenas tardes por la tarde. Good afternoon. Y aquí estamos en la versión vespertina de una hora para la derecha. Y por supuesto, detrás de los controles controlados. Director de programación, director de la voz de la familia, nuestro querido Pablito Colapi. Y por supuesto, al Cebollaz back home, people. Oh, man. It's good to be back. Después de un largo viaje. Muy buenas tardes, aquí estamos defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras libertades, usando nuestros derechos para poder preservar nuestras libertades. Así William está de vuelta, así que empezamos otra vez el show bilingüe, bueno, más o menos, o trilingüe, porque aquí hablamos inglés, español y Pablito habla de vez en cuando, o sea que aquí tenemos trilingües. You know what? Why not? Why not? We get stuff done around here, man. It's good to be home. Welcome back, my friend. Thank you, sir. It was really nice, no? Where'd you go? Yeah, so we drove to Dallas to see family. Then we flew to Las Vegas for a conference, flew back, then went to Oklahoma City to see the Liberty pastors, who are big patriots and believers. And then we drove home. O sea, si ustedes saben que RC y Julián tienen dinero. They got money. Sure. Because to pay all that money in gas, they should have a lot of money. These people are doing really, really good. We get 30 miles to the gallon, man. We don't have a lot of money. We did that trip for everybody out there. Y yo sé que no maneja un Tesla. They don't have all free. Cadillac doesn't do. We have our model gets 30 miles to the gallon. Oh, yeah? Yes, it does.
Why do you think we bought it? We wanted luxury and economy. That's good. Being a good capitalist, you got to figure out how you get the best luxury at the best deal, sir. Eso bueno, hay que buscarse un Cadillac nuevo. Yo Cadillac Electric, I can think of. Yeah. Why not? Yeah, I mean, look, we got an XT4. It's the smaller I know. sports one. It's great. I kind of fit in that, but yeah, I don't know how you do it, but very comfortable. It's super comfortable. Yeah. Yeah, I drove. It's super comfortable. It is. It's a nice car. Oh, man. I like GMC. I always like it. So, señores, muy buenas tardes. Hemos encontrado, hay una congresista de la Florida que es Kat, ¿te acuerdas el nombre? Es de una congresista, no tengo el nombre ahora mismo aquí, no me acuerdo, lo tenía apuntado por algún lado y tratando de hacer esto, de hacer las dos. Estamos transmitiendo Facebook, Una Hora para la Derecha en YouTube y estamos en Twitter. Y tratando de hacer que las cosas nos queden más o menos bastante bien. Las imágenes de la televisión, tratando de darnos una hora de maquillaje y todas esas cosas que tuvimos que hacer. Por ahí está el nombre de ella. Pero hay una congresista que lo dijo de muy buena tinta, que encontraron un cargamento grandísimo de baby formula en la frontera. So they send the baby formula to the border para dárselo a la gente que está llegando ilegal. Yo no creo. I don't think that that is told all the baby formula that we need, and that's going to be solve the problem or nothing like that. I don't think that is. Yo no creo que la fórmula que está ahí se la quitaron a los niños aquí. Yo creo que de alguna manera, o sea, esto no va a resolver el problema, pero también es parte del problema. Y esto es una, this is like a pattern, you know? Yes, it is. Of that, everybody, 40 billones a Ucrania, 40 billion to Ukraine. Ukraine. $8 billion to pay the payroll for the government of Ukraine. Of course. Another 14 billion in armamento. We send too much munition that we are getting shorter here. O sea, aquí tenemos escasez de muchas cosas y es que y estamos regalando lo que tenemos y lo que no tenemos. Si lo que está, parece que la información, estuve verificando por algunos lugares, hay gente en la radio muy serios que no se hacen eco, como yo, de teorías de conspiración. I've been checking in the radio and some other sources of news, and it looks like it is true. That eso no, que no es mentira, que hay en realidad, it was sent a shipment, or I don't know how much. They're talking about thousands of cans. I don't know how many. It doesn't really matter. One is more than enough. Right. Cuando tu país no tiene lo que... Y no es porque las tarde... O sea, en los supermercados no hay fórmula para comprar. There's no formula to buy. But we give it for free to people that don't belong here. Y no me vengan con el sentimiento ni con el pobrecito de los niños. Por supuesto que pobrecito de los niños. Pero seguimos en lo mismo, la misma historia, los juguetes de los niños 9 años. I don't know if you saw Tucker Carlson last night. I did not. He was making an analogy that if you are a kid, you're a 9-year-old kid, and it's Christmas time, and you made your list, and you're waiting for Santa, and and then all of a sudden you see that your parents, they didn't put the Christmas tree, they didn't buy you any gift, and when you open the window, you see your parents give it the toys that you wanted, away. The gift that you wanted, give it to your neighbors. Yeah. And give it and put the Christmas trees over there in the living room. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Es una, ¿cómo se dice? Yo estoy hecho un americano que no, se me está olvidando el español ahora mismo. No, pero es una manera de actuar que se repite, ¿no? Que está siempre, cualquiera que sea. Los ilegales que vienen de otros países pueden entrar aquí, no tenían que vacunarse, no tenían que hacerse la prueba de la desgracia china esta, no tenían que hacinarse, o sea, que separarse 6 pies, no tenían ningún problema, podían entrar a este país como quiera. La gente que venía legal por la frontera, con un avión, con visa, tenían los americanos que están afuera. Right now, the American people that they are overseas,
and they want to come back to the homeland, they have to get the test, and if they test positive, they cannot come into the United States. Exactly right. Pero si tú estás en México y vienes de Cuba, vienes de Venezuela, lo acabo de ver, Pablito me acaba de enseñar un video, una pila de mexicanos, una pila de cubanos, una pila eran cubanos, colombianos, nicaragüenses y venezolanos. Era un grupo grandísimo entrando por como Pedro por su casa. No hay problema ninguno. Coming into this country with no problem whatsoever. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me interesa lo que ustedes me digan. Aquí antes había una ley, cuando yo llegué aquí, que nos amparaba, por lo menos a los cubanos. Aquí hay ley que ampara a los venezolanos. Aquí hay ley que ampara, yo no sé si a los nicaragüenses. Still, there was the parole with Nicaragua and El Salvador. Yo no sé si todavía eso existe, but no hay manera de que tú dejes entrar 2 millones de personas. Tú no sabes quiénes son, tú no sabes para dónde van. A 2 millones de personas tú le des ayuda económica, los mandes para cualquier lugar de los Estados Unidos que ellos quieran ir, entres en un gasto tremendo y que eso no afecte la vida de nosotros aquí. Cuando ahora mismo hay gente, hoy yo estaba viendo, hoy me torturé duro en las venas, y gente que hay trabajo, la gente no quiere trabajar, la gente no, el problema es que hay un ánimo tremendo de no participar. Y hay mucha gente que está recibiendo beneficios. The people that are receiving a lot of benefits without working. And that's why they don't want to work. Right. Or because you want to work, but they want you to be vaccinated. Tú tienes que tener la vacuna para poderte, o quieres trabajar en una clínica, tienes que ponerte. Todavía a estas alturas, esta mañana yo fui a una clínica aquí y me tuve que poner la careta. Iba a resolver un problema, no quise discutir. Me dieron la máscara, me la puse, resolví mi problema y me fui. Eran 2 minutos, ni siquiera quise hablar. Pero ya es el tema, que todavía hay gente que está oprimiendo. They infringe our liberties, our freedom, and we let them. Manny, so I'm gonna tell everybody at home too. I'm gonna look right here in the camera as well. So okay, if you have a bleeding heart, or you talk to a bleeding heart, I had this conversation with someone today. If they are a bleeding heart and say, well, we should make sure the kids at the border have formula. So here's what I said. If you're on an airplane, right, what do they tell you to do in the event of an emergency? To secure your own oxygen mask first so you can help someone else, because you can't help anyone if you're dead. It's the same thing. We're helping everybody else, but the people in our own country, one, have to overpay. So formula is overpriced. Let's start with that. Big time. Big time. So not only do we have to overpay, we can't even get it. And the reason we can't get it, one, is because it's going to the border. But there was another problem. The feds actually shut down a number of the plants that produce this, and they're just now bringing them back online. And as with anything with the government, because they can't do anything right, it's going to take them a couple of months to, quote unquote, catch up. What a mess. Hay una cosa que dice, si tú de verdad tienes sentimiento y tú tienes que, pero dijo una cosa, tú tienes que alguien le dijo, hay que estar seguro de que la gente reciba la fórmula, los que están en la frontera. ¿Tú sabes qué? No, yo no estoy de acuerdo con eso, y me pueden decir lo que ustedes quieran. I don't agree with that. You know what? If you bring your kids in that journey, the formula, the food, the water for your kid, it's not my government problem. It's your problem, man. You bring your kid, you bring your food. If you cannot pay for that, y aquí en este país todo el mundo se ayuda y siempre hay ayuda. Nadie puede decir que nosotros aquí dejamos de ayudar a nadie. Pero sí es importante que sepa que eso no es responsabilidad del gobierno americano, que eso no es responsabilidad de los que pagamos impuestos aquí. Y me pueden llamar lo que les dé la gana, porque yo sé que después llaman a otro programa y dicen barbaridades a mí. I don't care. A mí no me importa lo que ustedes puedan decir de mí. Pero porque hay una cosa que es muy importante, y es la responsabilidad personal. ¿Ok? Si yo traigo a mi hijo, a mi mujer, a mi familia en un viaje de eso, that's my journey. That's my responsibility. That is not the USA government responsibility. That's not the guard in the border responsibility to give me formula for my kid or water for my thirst. You know what? A uno resuelva lo que tiene que resolver, porque volvemos otra vez a lo mismo. Vivir en este país es un privilegio. Entrar por esa frontera es un privilegio, no es un derecho que tiene la humanidad. No es un derecho que le dio Dios, no es un derecho que le dio nadie. ¿Ok? Así que
Cuando el operador aquí se ponga, vamos a la pausa. Y ya regresamos. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Why Mujer. not? Why not? It's bad. Hola, mi gente latina. The sound is really bad. En Sotherly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan. Estamos ahorita con Well, una hi, venta hi, bastante the grande people y todo el from- mundo se va montado. Buen A las crédito, tres mal de crédito, llamaba y no se oía historial. bien. Vengan, aquí los montamos. Los esperamos en The people, Sotherly Nissan. they call on, ¿Qué prefiere? ¿Ser at dueño de su 3 casa y afternoon, conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su What landlord? about the other Si quiere number? comprar una casa, señores, llámeme. Si 96. necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito 96, o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande, o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña, porque los muchachos Oh, para no. Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y Let's comprando. try one. Let's see Hola, what cuando de salud se trata, Mari So Colágeno Ramon, es la I respuesta. didn't actually. It was just Juliana and I. So she's the boss, which means I had to pay. Si usted But it was tiene okay. It molestias actually wasn't that bad. We did really good on our artritis, fill-up. So diabetes, we hígado covered a graso, lot of ground. incluso Yeah. el flu. Tengo I drove productos a lot. para todos y todas So las I'm edades. a road warrior. Regales felicidad. Mari I like to Colágeno, drive. I went all the way to Texas. I went all over Texas. And came back. 321 Yeah, me too. There's nothing like being on the road, man. 5544. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar, we went to que tiene Houston. ahora para obtener cash para And then las from Houston, reparaciones went o to bajar sus intereses. South mostly. I didn't went to Dallas. We went to San Antonio, Okay. Austin, Sacramento, all this. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica. Así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted Lo que estará dice. seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las Por el cartas teléfono de este. aprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. No por aquí, sí, es por ahí que se oye. Eugenia Montiel y Se puede hablar con la Regents gente ahí. NMLS número Porque por aquí 637373. hay que anotar. De verdad que lo que queremos nosotros, después de todo esto, es socialismo. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Ok, vamos a tratar de tomar una llamada, señores. La pizarra no está buena, pero bueno, tenemos gente esperando ahí. Vamos a ver si se puede oír. Adelante, buenas tardes. Hermano, ¿cómo estás, Manny? Bueno, se está yendo bastante bien. Ok. No se echa a perder. No, hay mucho ruido, ven. Tienes que baja el radio y baja todos los ruidos que puedas, a ver si se puede oír algo. Oye, Manny, tengo todo cerrado, no sé, será ruido ya. No, es aquí que está mal. Es aquí, it's right here. Yeah. Manny, la parte que yo no entiendo es, vamos a hablar algo de los demócratas no entienden, que es la palabra lógica. Si tú estás ganando la guerra, ¿por qué hay que seguir mandándote más? If we are winning the war, what we have to keep. Si los rusos son tan malos, están perdiendo, se van a retirar. Oh, man. That's so good, Rick. How you doing, man? Se cayó. Poniendo en ese bolle para TNN, para todos los canales esos, para los showcitos esos que están ahí alrededor de la emisora tuya. Ajá. Para los drones de vaselina que le van a hacer falta para noviembre. Tú sabes que eso es muy importante lo que dijiste ahí. If we are winning, if the Ukrainians are winning the war, and they killing the Russians, and they gonna take off Putin, what the heck? ¿Para qué hay que mandarle 40 aviones? Está bueno ya. Why do you need 40 billion more? Yeah. Entonces, el tipo dice que él sabe lo que nosotros estamos pasando con la gasolina, pero entonces cancela los leases de Alaska hoy. No. Es que y todavía dicen que yo hoy yo me torturé, oí un par de gente, la gente hablando que si es lo mejor que se ha hecho Biden es cancelar las perforaciones en Alaska y el Golfo de México para salvar el medio ambiente cuando la gente está sufriendo. The best thing that Biden did today was close Mexican Gulf for perforations to drill to get oil.
or Alaska. That was the best thing that he did because the climate change. Cuando la gente está muriendo de hambre. And the people are paying for 440. Mano, yo te digo una cosa, la gasolina, eso a mí me da un dolor de cabeza que yo no sé cómo explicártelo porque todos mis carros corren con 93. So, ya tú sabes cómo me tienen a mí. Y yo creo, oye, que esa gente, los 81 millones esos que votaron por esa gente, digo, que dicen ellos que votaron. No, 81 millones. A esa gente le tienen que estar mandando cheques todos los meses. No, me imagino. Oye, ahora mismo, Manny, yo voy de camino al trabajo. Yo estoy trabajando 5 días, 12 horas. Pues digo, estoy aprovechando el overtime porque la gente no quiere trabajar. Yo no sé cómo lo hacen. Imagínate tú, maneja con cuidado, Ricky, y saludos y gracias por llamar. Gracias, Manny. El ruido es demasiado. Vamos a coger suave, caballero, una llamada, one call at a time because the noise is really annoying. Yeah. But he said something that, why do you think that people don't want to work? Why do you think that we are shortage in labor participation right now? So I think that we had a stretch of benefits, like we overpaid there, but then the people who were working, who had saved up money, basically got a ton more free money. And now they feel like they have options. So I don't want to say they don't have to work, but they have resources saved up where they have more choices. So you've got a dual-sided problem, right? You've set up a system where we overpaid in benefits because of COVID. And you have people that say, well, I don't have to work. It's cheaper for me to stay home. And they can stretch those benefits out. Or you have people who were working who got stimulus money and other things like that. And they just banked it, right? And they saved a ton of money because they didn't have to commute. And now they have choices like, well, I don't really need to work right now. I don't need to work for a year. What I think you're going to see start happening is those wave of numbers that the government gives out. You're going to see the catch up happen because you're seeing it in the market now. If anybody that is watching or listening is in the stock market now, you're feeling it, right? If you're in anything right now outside of the essentials, se está sintiendo que está decreciendo. Lo que dice RC es que hay mucha gente que tiene la opción de no trabajar. Yo no me explico mucho. I don't have. What you say is true, but it's too many people that don't want it. I mean, why? I think that the limitations and the mandates, they spook a bunch of people to come back to work in a hospital or I mean, the nurses and the fire department, the police officers in New York and those cities, they don't want to work. I understand those people. But now everything is so expensive that how can you say no to a job that at least no te van a pagar lo que te hace falta, pero ahora mismo te están pagando 17, 17, 18, 20 bucks an hour in places that, normally they will pay you 9, 10 bucks an hour. So now it's paying almost a double, but it won't be good enough. Right. For the inflation, but it's a job. Well, the fundamentals now, right? Because those of us who have worked for a living or really worked for a living before, we're generally built like during COVID, we did not want to work, right? So we're still built that way. But I think there was this segment of people that said, well, and they're still saying kind of well until it catches up with them. Well, because inevitably it's going to catch up. Ojalá, porque eso es uno de los fenómenos que no me explico mucho, de todas maneras. Tenemos otra llamada. Vamos a tratar de tomarla a ver cómo se oye. Hello. Adelante, buenas tardes, dígame. Óigame, y alguien debió haber sido abortado, el imbécil ese que está en Casablanca. Buenas tardes. Why nobody abort? Oh, an abortion to Biden. Somebody should be. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. Oh my God. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet,
407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate. Hola, mi gente latina. Yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan. Estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial. Vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage, NMLS número 637373. Nosotros los hispanos estamos mucho más cerca de la derecha que de la izquierda. Mucho más cerca. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Bueno, voy a ir con una teoría de conspiración, por supuesto. Esta teoría es mía y es lo que yo pienso. No tengo para probar lo que estoy diciendo de que este es el verdadero fin de lo que están haciendo. I'm coming with this. And this is something that primero, están tratando de hacer una ley para que sea. First, they want to do a law that it will allow to everybody, I mean, any woman that wants to abort a kid, it doesn't matter when, cuándo puede hacer, después de los 9 meses, entre los 9 meses, como quiera. Ya sea, es aborto en demanda. Como tú lo quieras hacer, lo puedes hacer. Trataron de pasar esa ley. And they tried to pass through the Senate. It didn't go through, but it was a very strong intent. They're trying to do it. Then, se pierde la fórmula para los bebés. Oiga lo que estoy diciendo, y no es que yo no sé quién está detrás de esto, yo no sé si es I don't know if this is organized, I don't know if this is something that they do on purpose, lo digo a propósito, I don't know how, but then it is what I say, no, the abortion, then the formula is disappear, and then California acaba de firmar una ley, the law in California acaba de firmar una ley, porque la ley que querían hacer en el Senado de aborto decía que se podía hacer aborto sin consentimiento de los padres y que los estados no podían regular el aborto. Era una cosa nacional, una cosa de todos los Estados Unidos. Y ahora mismo hay una ley que acaban de pasar en California, una ley que autoriza a los niños menores de 12 años que se pueden vacunar sin el consentimiento de los padres, sin decirle a los padres lo que es. So, I don't know. It is mi mente loca. I'm crazy here. I'm an extremist. I'm looking in ghosts or what? Estoy viendo fantasmas o es un patrón de comportamiento de esta gente. I don't know. So, because I number 3 facts. There's nothing that I didn't come out with this. It's not like, okay, I come up with something that is somebody told. No. We know that they tried to pass this abortion law in the Senate, and it didn't pass. It was 51 to 49. Only one Democrat voted against this. Okay, the next one, the formula is disappear. No es un cuento mío, no hay fórmula. Tú vas al mercado y no hay fórmula. Y la otra es esta ley que se acaba de pasar en California, que California es como el laboratorio del comunismo aquí, ¿no? California, New York, ahí donde pasan las leyes. California and New York, they're like a lab. They try everything first there, and when it works, they're trying to spread it in the whole United States. O sea, hay un ataque aquí a los niños. Hay hay alguien que está tratando de eliminar el futuro de este país, está atacando a los niños, porque en todo lo que están haciendo esta gente, everything that they do is against the child. Es de Don't Say Gay, inventando una historia, Disney después sabiendo que va a ser
que el 50% de los personajes en Disney van a ser gay y que van a tener más escenas de gay, de personas de transgénero, whatever they call it. O sea que aquí hay algo que ver, digo yo. I don't know. Is my mind? No, you're not crazy. When you think about the systemic process of destroying the fabric of the United States, what you see today with that vote, there's no way that vote should have been that close. If you actually read the bill, because for the FRA, we did a call to action email on that yesterday to pound the senators in Congress's phone on this particular issue to say, don't do this, right? Because we've now gotten to the point where votes are 51-49 on something that's actually a state issue, right? And this is what the overturn of the decision on Roe versus Wade would ultimately do. Yeah. It wouldn't stop abortion; it would put it back in the lap of the states. And however you feel about that, understand this: the United States and the Constitution is specifically designed for these types of situations. The federal government doesn't run anything. It has limited powers granted to it by the states. The 9th and 10th Amendment make this clear. So you talked about California, New York being a lab. I agree. And they're free to do whatever they want, but they can't make everybody else do it. But they're trying. Everyone, please pay attention here and go back to your civics and understanding the Constitution. They can't do it no matter how much they tell you that they can. They work for you. It's a representative republic, right? And the states have rights. That's what DeSantis has been fighting for. Your rights as a state, because the states tell the feds what to do, not the other way around. Así como debía ser. Los estados tienen un poder y este país está creado. Además, it's the only thing that can save right now. United States is the federalism. The what? The federalism. Every state go and govern themselves. It's the only thing that can save America. Manny, it's the way it's supposed to work. It's the only thing that we can. Lo único que puede salvar a Estados Unidos ahora mismo es el federalismo. How do you pronounce that? Federalism. Federalism. You're talking about federalism? Yes. Yeah. So okay. Yeah, in English, whatever you say. So if we bring it down a level, okay, because Monday night at the FRA meeting we're doing candidates night. So candidates from the different districts, House and Congress, are going to talk. You're gonna have a chance to learn about them, right? If you have an opportunity to make significant change this year in what happens with votes in Congress, but you got to do the work. Like, you have to understand. Like I said a minute ago, there's no way that vote should have been 51-49, and it shouldn't have been that close, right? That tells you what's wrong. If you have friends in other states where people voted for that, you need to tell them, hey, you got a problem. Is your senator up for re-election this year? You need to fix that now. We have an opportunity now. Sí, una de las cosas que está diciendo ahora sí, que yo esta mañana lo dije un poquito mucho más simple de lo que está diciendo, es que ese voto de 49 a 51 no debió haber sido tan cerrado, que debía haber mucha más presión en los senadores para que no votaran por esta ley que trató de pasar el Senado del aborto, ¿no? Que lo que hacía era quitarle el poder a los estados. O sea, una que yo lo dije, that was gross. The proposal of the law for the Senate wasn't like espantosa. Pero lo que quiere decir es que hay que poner más presión, que hay que empezar a llamar a los candidatos o a la gente que está por reelección y empezar a meterle presión para que ellos de verdad nos representen y hagan lo que nosotros creemos que tienen que hacer. Yeah, we got a phone call. Let's try to get a phone call here. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Manny, solamente te llamaba para hacerte un comentario. La verdad que me impresiona la cantidad de gente ignorante que vive en este país. Son nacidos aquí. Y estoy hablando de la comunidad morena, por no decir la palabra que ellos llaman discriminatoria. Papá, y muchos también son hispanos que son nacidos aquí, papá, y no saben por quién votan. Imagínate que un moreno hoy día me dijo que la culpa de la gasolina es de Trump. Digo, oye, Trump no es el presidente. No le dice a sus amigos
que suban la gasolina y tu presidente no tiene la capacidad mental para vencer lo que Trump está haciendo. Pero No cómo, es pero presidente. aparte, ¿cómo Trump es que Trump is responsible for the high prices in gas? ¿Cómo fue que Trump, si cuando Trump estaba aquí, lo único que tiene que decir esa gente, tú no te acuerdas que en noviembre, en diciembre, en enero del 2020 la gasolina estaba a $2 en el galón? Papá, por eso te digo, son ignorantes. Me hizo enfogonar tanto que lo boté de mi negocio. ¿Sabes qué? Yo no voy a discutir contigo porque tu capacidad mental es tan pequeña que se compara con... No, pero pregúntale nada más que cómo es posible que cuando Trump era el presidente la gasolina estaba a $2. Por eso te digo, es increíble la ignorancia que hay en este país de gente que no sabe nada de política. Oye, ¿tú por qué votaste? Oh, yo voté por Biden. ¿Por qué votaste por Biden? Oh, porque Kamala es negra. Papá, y la nueva generación es peor, papá. La nueva generación de Moreno es peor. No sabe ni por quién vota. No, pero hay que, porque están desinformados, pero hay que darle información a esa gente que por lo menos dejarle sembrarle en la mente algo. Oíste, me voy a la pausa, mi hermano. Bueno, gracias por tu llamada. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. Yeah, that's. I go, what do you vote for Biden? O rentar y pagarle la hipoteca a su landlord. Si usted quiere comprar una casa, señores, because they don't have the right information. That's the whole deal. The whole deal. This is what we do here. O no tenga crédito perfecto, llámeme. That's the level we're dealing with. Paulito, I 22 años con experiencia en real estate. Somewhere is the boys. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprar. It's coming from his phone. From his phone. Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área. When we were supposed to do the setup, you were supposed to, did it ask you to enable your mic? That's why. You can't. You were supposed to not enable it because you were supposed to use the same mic from his mic. That's why. But that's for the next time. So that the next time when we set it up, yeah, you can't enable. You only enable the mic, not the mic. You enable the camera, not the mic. Because we're going to use the mic from the Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. Chicos, yo no veo ninguna caravana rumbo a Venezuela. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Tenemos una llamada, vamos a ver cómo suena. Adelante, buenas tardes, dígame. Manuel, ¿se oye? Sí, se oye muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, corazón. Hay un eco por ahí. Mira, Hay Manuel. ruido, pero bueno, dale. Mira, Manuel, lo que estabas hablando ahorita, esto es, y no es ninguna teoría de conspiración, ni es Manuel, esto viene pasando hace varios años, lo que ahora están mucho más de frente, porque hay dirigentes demócratas que se prestan para todo esto y han cogido más poder. Sí vienen trabajando en contra de los niños y de la juventud. Manuel, ese es el típico programa de los comunistas. Tú siempre tienes que mirar a Cuba, que lleva 62 años en eso, y fue poco a poco. Acuérdate que los primeros 20 años éramos la generación que, oye, estábamos pendientes de la rayita del preuniversitario y de eso. Cuando se dieron cuenta que no podían educar a la juventud, aquello empezó a ser un desastre. Y sí, están tirándole directamente a los niños, porque los que están hoy por hoy gritando delante de las casas de los jueces son niños que tienen 25, 23, 24, 30 años. Entonces, sí, ellos saben que esos niños le vienen para atrás para ellos. Le están tirando directamente, le quitan la leche, los ponen a vacunarse, les lavan el cerebro. Manuel, es directamente a la infancia. Otra cosa que te iba a decir, Manuel,
tenemos que tratar de, señores, en las elecciones podemos todavía salvar. No nos podemos olvidar que esta gente llevan solamente un año en el poder. Hace un año atrás esto estaba funcionando. No se pueden decaer. Hay que seguir para adelante porque lo podemos salvar. Hay mucha generación nueva de republicanos, sí la hay, y tenemos que tratar de fajarnos por ellos. Y también buena juventud, te digo, porque yo estuve en el CPAC. She's say that you have to remember Cuba, that everything was try to indoctrinate the kids so they can change their mind, and they don't care. They take the formula out, they do whatever they gotta do. Claro, porque le quitan la fórmula, ahora se la dan, entonces the government saved the formula. Pero no es and solamente la fórmula, that's what they do. Es ponerle la vacuna obligado, es lavarle el cerebro con libros, es regalarle los estudios, regalarle los loans. Les están lavando el cerebro poco a poco. Y esos son los que van a tener en el futuro. Pero, Manuel, estamos batallando. Hay mucha juventud nueva, republicana. Y tenemos que batallar. En el CPAC yo vi un movimiento joven tremendo. Mucha juventud, mucha gente que incluso... Y tenemos que sustituir todos esos republicanos, porque este partido republicano hay que salvarlo. Y hay que sustituir todos esos viejos que llevan ahí, y perdonen los viejos, pero llevan ahí sentados 100 años y se olvidaron cómo se vive la realidad. Así mismo. No, tienes mucha razón, perder los viejos nada, ningún perdón. Aquí no se pide perdón por nada, porque nosotros no estamos ofendiendo a nadie. Ellos llevan 100 años que no entran en un mercado, que no echan la gasolina ellos mismos en un carro, que no van a hacerle el cambio de aceite al carro. Llevan 100 años con criados. Entonces, ¿sabe qué? Perdieron la noción de la realidad. Sí, hay que poner términos medios, hay que echar para adelante con los republicanos, hay que votar. Pídele ayuda a este amigo tuyo. Acuérdate que tú sugerís cuando tú se acerque más, please. Vamos a hacer un programa para las elecciones. No, pero tengo varias cosas planificadas. O sea que estaba muy ocupado. No, gracias a ti todo el tiempo por llamar. Tú sabes que aquí tú tienes tu lugar. Muchas gracias. She's like very enthusiastic, and we have to fight. And she's talking about term limit for the Congress. This is something that has to come out because what she says is true. All the bunch of old people that are in Congress right now, they've been for years making $200,000, having people working for them. They can pay the other things. They don't know. They haven't drive. They haven't filled the tank in a long time. They haven't paid for the bill in a long time. So those people they lose completely. They lost. They losing the touch with the reality. The feet are not on the ground long time anymore. Ago. Yeah, it's but that's a sad testament. She's absolutely right. We need to fight. People complain about it, but what are you going to do about it? Let me give you an example of what we need to do about it and what Congress will do to stop you. Most people don't realize that we have 41 applications for a constitutional amendment for a balanced budget. We only need 34. Congress is not acting on it. We're going to have to sue Congress to do their job. We can get anything through, but look what happens in the process. You have to be aware so that you can fight, but you're going to have to fight. She's absolutely right. Well, how many is too many fights at the same time? Because, we have to win the Congress and win the Senate. But then we're going to figure out this with people that we don't trust anyways. I mean, right now, the $40 billion, 50, I think that 52 or 54 only voted against that. Republicans, 211, they voted in favor of that. So how come it's no milk in the supermarket for babies, and you are voting for $40 billion more? Because it's not like $40 billion and that's it. No, it's $40 billion more, and they don't know when this is going to end. Because Zelensky is asking for $7 billion a month. I don't know. They already give you $8 billion to pay para pagarle a payroll. Entonces, yo hablé esta mañana, nada más que 211 republicanos que hay en el Congreso, 40 y pico, o sea, 52 votaron en contra, los demás, 149 votaron a favor, 149 voted in favor of giving $40 billion to Ukraine without asking what are you going to do with the money, where the money goes. Porque además, esta es la otra cosa,
¿Para dónde yo vengo preguntando? Yo no estoy de acuerdo. I against help Ukraine anymore. Well, Rand Paul actually tried to stop it today. He made an effort to stop it. I see that something's going on in the Senate. But how many too many rhinos? They're gonna vote for it because Lindsey Graham, Romney, all these people. But I don't want to go to one more penny until you tell me where is the money going. Exactly. Who is taking the money? Exactly. Which bank is going to handle this? Está bueno ya. Stop this, man. How long are we going to be? I mean, when we don't have formula for the kids en Estados Unidos. Pero no es eso, es que ya no hay la misma marca de leche que tú tomabas, no hay los huevos que tú querías. Ahora mismo hay falta de todo en este país. Hay escasez de cualquier cosa. Eso no está bueno ya. Ya regresamos. No one penny. And nobody has come here. What is the Una hora para la derecha con Manny Mulet. Exactly. Nobody has told me. Oh, it's immoral. No. I don't believe in moral. It's strategic. Si usted quiere pagar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años de experiencia en el estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, quiere vender su casa para comprar su más grande, o si quiere vender su casa para comprar su más pequeña, porque ya no muchachos se fueron para college, siempre me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate. Hola, mi gente latina. Yo soy Marco Vázquez, en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan. Estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial. Vengan, aquí los montamos. Los esperamos. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no califica. Así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. La educación de los muchachos es responsabilidad de los padres, los maestros que enseñen matemáticas, que para eso es para lo que están. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Yo oí un criticismo hoy que me estaban criticando, no dijeron el nombre, pero estaban criticando por ahí que había personas de la radio aquí que estaban en contra de ayudar a Ucrania. Yo estoy en contra de ayudar a Ucrania, completamente en contra. Okay, I'm completely against Ukraine help Ukraine. Completely against. Okay, ya le mandamos 14 billion first. Le mandaron 8 billions para el payroll y ahora mismo 40 billones más. Y todavía nadie ha podido responder, nadie le ha podido responder al pueblo americano cuál es el interés de Estados Unidos como país en Ucrania. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el beneficio? What is the benefit of the United States? Y no me digan más que los granos, que si el trigo, que el grain. I don't buy that bullshit. Yo no puedo creérmelo. No me lo creo, porque aquí, si tú sabes que ahí lo puedes comprar, es que el mundo es muy grande para que tú me digas que nosotros todo lo que consumimos tiene que venir de China y el país que tiene trigo es Ucrania. No me vengo con ese cuento. Aparte, el pan hace daño. No coman carbohidratos. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es la historia de verdad? La historia tiene que ser otra. Por eso estoy en contra de esto. Tenemos una llamada. I think that it is another story. And the one that you told me. La llamada soy yo porque siempre te quiero responder eso y no logro llamarte en el momento.
Gracias a ti. Pero el problema es que eso es lo que nosotros nos imaginamos, eso es lo que nosotros pensamos. That's all we... Sí, yo sé, pero tú no tienes prueba tampoco. Nosotros, bueno, hay especulaciones. No, pero yo sí, porque yo soy el que estoy atrás del micrófono este. Yo no puedo, y yo cuando digo mi opinión, my opinion is my opinion. Okay, I don't have any proof, I don't have any facts. But the fact es que nadie me ha dicho a mí, de verdad, de dónde, para dónde va ese dinero y por qué no hay. Por supuesto que no, pero por eso lo estoy poniendo, en duda. ¿Entiendes? Lo estoy poniendo en duda por eso mismo. No, eso es un libro, eso es un librito que van a escribir. They're going to be writing books. Bueno, por eso te digo que algún día, quizás, si tú sabes que si de verdad tenemos un Congreso y un Senado en noviembre que valga la pena, a lo mejor nos vamos a enterar. If we got the Senate and we got the Congress this November, and we got the leaders that I don't know, because I don't trust. Sí, pero imagínate que los líderes votaron por eso. McCarthy votó, he voted in favor. Scalise, Stephanie, Gloria Stephanie, ¿cómo se llama? Lisa Stefan, la New York, the New York Congress, which is now the minority, No, the Republican. She's from New York State. From New York State. She was really good in the impeachment of Trump, all this. No me acuerdo el nombre de esa mujer. Pero en los tres líderes del Congreso republicano, they vote for the 40 millions. So, no, Naif, no. Lo que pasa es que se la come el camión. Claro que sí. Se la come. Bueno, mañana hablamos de eso. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu comentario. You got 30 seconds to say goodbye. If you want to. That's it, huh? Okay. This Monday, doors open at 5. The FRA monthly meeting is happening at the Motor Trend building. So we've moved this month. It's Meet the Candidates night. It's on Orange Avenue. We'll post the address in the chat for later, along with the flyer. But if you guys want your tickets, FRAOC.org. FRAOC.org. I love you guys. It's great to be back from the road. So I'm excited to be home. Welcome back, man. No, you have to call on Monday morning and say again. Yes. That's absolutely. The deal. Yes. So we can go there. Los primeros lunes a la asamblea. Vamos a ver qué está pasando. Yo quiero ir. Yo voy a tener que ir porque lo que está sucediendo aquí está en los comerciales que están poniendo aquí el Partido Demócrata están acabando con nosotros. Señores, se interrumpió la transmisión. Imagínense, problemas técnicos. Estamos aprendiendo. Pero de todas maneras, yo creo que fueron los últimos minutos. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos y a la República que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengan unas buenas noches. Nos vemos mañana. I can't believe this piece of crap.